Señor presidente, este proyecto tiene como dos etapas. Esto de la comisión mixta y la primera etapa que se vio en la Comisión de Constitución en aquellos tiempos que yo formaba parte de esa comisión. Y cuando llegó este proyecto a nuestra comisión, presentado por la senadora Carmen Gloria Aravena y el senador Kenneth Pugh, a mí me pareció un proyecto interesante. Me pareció que le daba un enfoque constitucional novedoso y por lo tanto lo trabajamos muy seriamente este proyecto y yo terminé votando favorablemente la idea de legislar cuando se discutió acá en la sala del Senado. Y a mí me pareció que era un proyecto importante, interesante, porque la discusión política que hemos tenido en el país, en la Cámara y en el Senado, respecto de la participación de las Fuerzas Armadas en los conflictos graves sociales que tenemos en el país, había dividido la discusión, entre los cuales yo me cuento, en orden a que yo sostenía y sostengo que no podemos utilizar a las Fuerzas Armadas en conflictos de orden público respecto de tareas que no son propias de las Fuerzas Armadas. Problemas que le corresponden al mundo político, que no ha sido capaz en 25 años, desde que se inició en la macrozona sur, el tema de la violencia política, con gobierno de todos los colores. No hemos sido capaces de resolver adecuadamente ese conflicto que hoy día ha escalado a niveles centrales, que hoy día ese conflicto está instalado en la moneda. Y entonces a mí me parecía que este proyecto introducía un escenario distinto, en orden a que a las Fuerzas Armadas no le estábamos pidiendo participar en materias de orden público, que es lo más sensible, para la cual no están preparadas ni están formadas, porque aquí, ¿para qué voy a reiterar cuáles son los propósitos centrales de tener Fuerzas Armadas en un país? Lo que pasa es que nosotros paralelamente tenemos un déficit en materia de la policía respecto del orden público en distintos sectores del país. Y tenemos un déficit en materia de inteligencia. Personalmente creo yo que la inteligencia es clave para resolver los conflictos sociales, porque la inteligencia significa tener información adecuada, procesada, contrastada, que le permita a la autoridad política adelantarse, prevenir, tener una mirada prospectiva respecto de lo que va a venir. Y entonces, como tenemos ese déficit en materia policial y en materia de inteligencia, entonces muchos dijeron, bueno, entonces tenemos que recurrir a las Fuerzas Armadas. Y esa es la discusión política que tuvimos respecto de los estados de excepción, donde yo permanentemente sostuve esa tesis de no utilizar a las Fuerzas Armadas en un problema político, sobre todo cuando hay un problema de orden público de por medio. Y en mi condición de presidente de la Comisión de Defensa, he tenido oportunidad de conversar con las Fuerzas Armadas. Y a las Fuerzas Armadas no les acomoda, no les gusta meterse en problemas de orden público. Ya vemos lo que le pasó a la Armada, que tuvo oportunidad de conversar con el señor comandante en jefe antes de que ellos fueran en el sur. Y sucedió de que hubo una persona muerta. Y hoy día entonces tenemos a personal de la Armada formalizado en los tribunales, en una cuestión que va a durar años. Entonces yo pregunto, señora presidenta, responsablemente, el mundo político como nosotros
¿Vamos a utilizar a las Fuerzas Armadas en un conflicto político que nosotros no hemos resuelto con las consecuencias que esto tiene para el personal de planta, en este caso para la gente de mar y para un oficial? Ese es el problema. Este proyecto, en cambio, dice relación con las cosas. Cuando hablamos de infraestructura, hablamos de las cosas. Porque dentro de lo que es el derecho y de lo que somos en sociedad podemos hablar de las cosas y de las personas. Las personas es el orden público. Las cosas son aquellas que pudiéramos llamar infraestructura crítica, como dice el proyecto. Y entonces, modernamente en Europa, en sociedades democráticas consolidadas, maduras, se utiliza este nuevo rol de las Fuerzas Armadas en la infraestructura. Pero nosotros tenemos que tener claro que en este proyecto lo que estamos haciendo nosotros es modificar a su vez el artículo 101 de la Constitución, de la actual Constitución, que señala cuáles son las tareas de las Fuerzas Armadas y cuál es la tarea de la policía. Son tareas distintas. Nosotros con esto le estamos introduciendo un nuevo objetivo en nuestras Fuerzas Armadas en la actual Constitución mediante esta facultad que le estamos dando al presidente de la República. Ahora, que tenemos problemas en el país, sí los tenemos. Y por lo tanto, yo me incliné y me inclino a que esta puede ser una herramienta que posibilite al gobierno trabajar en función de la seguridad interior del Estado, en puntos críticos, en relación con las cosas y no en relación con las personas, que es donde se presentan mayoritariamente los problemas en este tipo de materias. Yo me hago cuento favorablemente respecto de algunas cosas que dijo aquí el senador Moreira y el senador Araya. A mí me parece que nosotros en esta reforma constitucional le damos estas tareas, pero es clave que nosotros resolvamos el tema del uso de la fuerza. Si tendrá que ser por la potestad reglamentaria o por la vía legal, es un tema que yo me abro la discusión en los términos que lo ha planteado el senador Araya, porque resulta que aquí lo que estamos haciendo es cambiando las funciones de las Fuerzas Armadas, agregando una función nueva, distinta, que no existía en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces tenemos que tener claro que ahí hay un tema. Y el otro tema es que nosotros le vamos a dar tareas a las Fuerzas Armadas que le va a significar un desplazamiento de mucho personal a lo largo del país, probablemente, si es que suceden episodios críticos. Y creo que es fundamental ver de qué manera eso va a repercutir en el financiamiento de la movilización de la tropa a lo largo del país, con los pertrechos, con los aspectos logísticos, de transporte, de mantenimiento, etcétera. Ese es un tema que también creo que el gobierno tiene que verlo, porque entiendo de que hay una cierta mayoría para aprobar esto. Lo otro, que a mí me parece también muy importante, es que el concepto de infraestructura crítica, referida a las cosas, no puede olvidar, y aquí alguien lo dijo, de que hay una infraestructura intangible, como es todos los temas referidos a la ciberseguridad, que ya no se refieren a las cosas físicas, sino que se refieren a las redes, a Internet, a los datos personales, a lo que pasa en la banca, en los aspectos financieros. Entonces es un mundo distinto ese, y donde también, vuelvo a repetir, es clave que tengamos una reformulación de los servicios de inteligencia, porque ahora ya no para tener información respecto de las cosas físicas, de lo que puede suceder, sino de anticiparse a lo que puede pasar en el ciberespacio. Y en consecuencia, eso va por otra tarea, porque hoy día, justamente, en la Comisión de Defensa, empezamos a ver el proyecto de ciberseguridad que presentó el presidente Piñera y que ahora lo estamos, retomando este gobierno, y lo empezamos a ver con la presencia de la ministra del Interior y el subsecretario de Defensa,
y en consecuencia ese proyecto va a correr paralelamente a esto, pero también es un punto a tomar en consideración. Por esas razones, señora presidenta, yo creo que este es un avance positivo en nuestra legislación, pero tomando en cuenta que esto implica responsabilidad de las Fuerzas Armadas con los cuales hay que complementar la legislación para que esto funcione bien. Porque no se trata de decirle a las Fuerzas Armadas, miren, hágase cargo usted de este temita, y resulta que quedamos acá y no complementamos adecuadamente, desde el punto de vista jurídico y financiero, las nuevas responsabilidades que nosotros estamos entregando. Termino diciendo que en la nueva Constitución no está el estado de emergencia, pero no está porque el estado de emergencia dice relación con el orden público. Y la Constitución del 80 se hizo en dictadura, donde el orden público estaba las Fuerzas Armadas y todo el mundo a cargo de eso. En democracia, el orden público le corresponde a la policía y no a las Fuerzas Armadas. Ese es el sentido de que no esté esto. Termino, señora presidenta. Muchas gracias por la oportunidad de haber, hecho mi alegato, mi punto de vista respecto de esto, y anuncio que voy a votar favorablemente este informe de la Comisión Mixta. Muchas gracias.